Hola, yo soy Mario Navarrete Niño, de nuevo con todas vosotras y vosotros, y hoy os quiero hablar de la cultura de este personaje. Es un campesino peruano. Bien, nosotros estuvimos hablando anteriormente de los olmecas, que fueron la cuna en Centroamérica de culturas como los mexicas, los toltecas, los mayas, los aztecas, los zapotecas. Hoy os quiero hablar de el origen, como lo fueron los olmecas en Centroamérica, en Sudamérica. Es la cultura chavín, aunque sí ya hace 25 años se descubrió otra cultura muy antigua, pero no tanto importante, como los chavín, que es la cultura caral. Esta cultura chavín es la madre de los incas, de los nazcas, de los tihuanacos, de los huari, de los moches, de otras culturas muy importantes en el Perú. El Perú, como México, son los territorios más ricos en este tipo de culturas que dieron el origen a América. Os quiero hacer ver esta imagen. Se ve un personaje de frente a un jefe aborigen que lleva todos sus regalos como ofrenda. Pues os voy a contar que la cultura chavín, ellos construyeron unas pirámides recortadas, o sea, sin la punta, con piedras durísimas en blanco y negro, con unas piedras que eran casi imposible cortarlas, pero que hicieron de ellas una perfección. Aquí vemos a su jefe religioso recibiendo a estos personajes que iban de todas las culturas de Sudamérica. Era como un Vaticano, por así decirlo, y donde se purificaban y se hacían muy importantes. Fue Antonio Raimondi, un naturista de Milán, Italia, a descubrir este templo. Un templo de 40.000 metros cuadrados, con una estructura que se conserva todavía hoy. Rarísimo porque la construyeron en medio de dos ríos, como en Mesopotamia, hizo la cultura sumeria. Bueno, llevaron el agua debajo de los templos. Los templos, ¿qué eran? Eran como unos sitios particulares debajo de tierra, con unos túneles interminables donde pasaba el agua, donde se escuchaban sonidos tremendos, donde se veían las luces, pero antes de eso, a estos personajes que llegaban para ser iluminados, por así decir, los drogaban. Mirad el templo con las personas. Bueno, pues era un culto iniciático, se llama así, y les daban alucinógenos, o sea, San Pedro, que era un cactus, habas de yopo, cortezas de virola, que venían de las Amazonas, y sonaban con unas conchas, espóndulos se llaman. Después de drogar a estas personas, esta es la concha, espóndulos, mirad el trabajo que hacían, con los que sonaban y daban la sensación de animales salvajes. Este es don Julio César Tello, el primer arqueólogo del Perú, y que está al frente de un monolito que se parece muchísimo a la cultura San Agustín de Colombia. Muy extraño. Esta cultura nació como 1700, algo así, y desapareció en el 200 antes de Cristo, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. Todavía se hablaba de esta cultura y de este templo tan importante. Bueno, este es el cactus San Pedro, se llama, que lo hacían cocer, lo cocinaban por 6 horas con otras drogas para iniciar a toda esta gente. Mirad, yo me permití
colorarlo, donde se ve un grabado en un monolito y este personaje con los ojos desorbitados, en la cabeza una culebra, los dientes de un felino y el cactus en la mano, porque era una planta sagrada. Dentro de este templo, por debajo, como os decía, habían unos canales, este tipo de canales, que se movían, unos sin salida, otros, digamos, curvos, otros cuadrados, o sea, donde la persona tendría que ir a buscar el dios principal en el centro de todos estos socavones. Pero, os recuerdo, eran como túneles, ¿no? Pero ellos iban drogados. Aquí os hago ver los ojos de esos personajes así. Allá en el centro de estos socavones se encontraba el lanzón monolítico, una pieza de más de 5 metros. Y ahora os hago ver cuál es. Miradlo, este es el lanzón. Se dice lanzón porque es como una lanza, ¿no? Con una figura furiosa y los ojos así desorbitados y los dientes, digamos, de felino. Fue descubierto esto por el señor Antonio Raimondi, os lo decía, en 1860, y encontró también esta lámina un día que fue donde unos campesinos a cenar y lo tenían de mesa, que es el símbolo del Perú, digamos, por su importancia de esta cultura chavín. También el profesor Tello encontró otro monolito de más de 2 metros que está considerado hoy como Libia, el dios de los truenos, que es una recopilación de animales de mar, de cocodrilos, de animales de tierra, de aves y de plantas, o sea, todo lo que hacía en ello la religión. Mirad el centro del monolito cómo era. Cuando las personas llegaban al centro, digamos, de todos estos pasadizos, encontraban esta figura, una figura de 5 metros, ¿no? Yo he colorado esta imagen para que se pueda ver mejor, ¿no? Los ojos desorbitados. Imaginaros vosotros una persona en qué estado llegaba y encontraba esta figura. Bueno, es muy divertido, digamos, esta figura, porque se ve su Dios con la forma, digamos, de felino. Y mirad los sacerdotes cómo eran. Se incrustaban en 3 dientes para volverse como los felinos. Bueno, este es un brazalete en oro y se pueden ver cabezas. Las cabezas trofeos. También tenían en sus templos decorados en la parte superior unas cabezas clavas, como puntillas, como clavos, decorando todo el palacio. No se sabe si estas cabezas eran de colección, como lo hicieron antiguamente, por ejemplo, en la cultura del Dorado, la cultura de los chibchas, que la cabeza de las personas que hacían la guerra o de personas que sacrificaban especialmente, los ponían al inicio de su casa y de los templos de los grandes señores. Mirad las cabezas. Bueno, también en la cultura olmeca, si vosotros lo recordáis, en la cultura olmeca también existían esas cabezas y no se sabía si era de los jugadores de pelota o de sus jefes religiosos. Os quiero hacer ver esto. Esta es una cerámica mochiga después de la cultura chavín. Y mirad la representación. Cabezas trofeos. Porque se consumía la carne también de estos trofeos. Se consumía la carne encima del templo. Arqueólogos han encontrado restos humanos. Y entonces, ¿qué hacían? Cuando sacrificaban este personaje,
en el lanzón, en esta figura que os había hecho ver anteriormente, en el lanzón, desde la parte superior del templo, que había como un orificio, lanzaban la sangre, lanzaban la sangre para que bañara todo el lanzón, que era un monolito de 5 metros. La religión de los Chavín, el primer templo de América Latina de la religión, o sea, el Vaticano del Perú de 1700 años antes de Cristo. A la próxima.